Bueno, familia, buenos días. Dios me los bendiga, los que se acaban de conectar. Esta hermanita Tita nos va a leer el devocional del día de hoy. Hermanita Luz Delia. Bueno, Ujú. noviembre 14. En el nombre del Padre, del Hijo y con la acción del Espíritu Santo. Amén. Radicalmente transformado. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 11. La prueba del cristianismo reside en su poder. Solo el poder de Cristo puede transformar a hombres y mujeres perdidos por la vergüenza y hacerlos hijos e hijas de Dios. No hay profundidad de culpa a la que alguien pueda caer o grado de humillación que alguien pueda sentir que lo ponga fuera de la gracia perdonadora de Dios. Al concluir una larga y horrible lista de pecados, Pablo afirma: estos eran algunos de ustedes. Esta declaración es un grito de triunfo, no de remordimiento. Es tiempo pasado, no presente. ¿Por qué? Por el poder transformador de Jesús. Ningún hombre puede cambiarse a sí mismo, ninguna mujer puede cambiarse a sí mismo, pero Jesús puede cambiarlos. ¿Creemos realmente que se puede producir una transformación personal total? Tenemos la tentación de ofrecer a la gente soluciones cosméticas, pero decirles que ahora deben cojear durante el resto de sus vidas como resultado de sus pecados anteriores, o asegurarlos que son salvos por gracia, pero que ahora deben trabajar duro para cambiar por ellos mismos. ¿De dónde sacamos estos mensajes? ¿Acaso Jesús le dijo a la gente: tocaré tu vida y te cambiaré hoy, pero quiero que sepas que solo serás cambiado un poco, ahora depende de ti? No, él dijo: te haré nuevo de adentro hacia afuera. Te transformaré, te libraré, te cambiaré. Este es el mensaje de Jesús. Y este fue el testimonio de estos cristianos de Corinto. Eran un tipo de personas, pecadores, enfrentando el juicio, pero luego fueron transformados. Ahora eran diferentes. ¿Cómo comienza esa transformación? Con una visión clara de nuestro propio pecado. Si no me conozco a mí mismo como pecador, ¿cómo podrías saber que he sido salvo? Cada uno de nosotros debe de enfrentar las profundidades de nuestra propia depravación para que cuando la palabra de Dios nos diga que Jesús vino a rescatar a las personas de todas las pruebas y enredos de la vida y a darles su espíritu para cambiarlos de adentro hacia afuera, tomemos esa verdad con ambas manos. Eso es salvación, eso es transformación. Cada cristiano es una evidencia viva de que Dios cambia vidas. Hay hombres y mujeres en todas partes que son prueba viva del poder regenerador y transformador de Cristo. ¿Estamos preparados entonces para tener una iglesia llena de personas que alguna vez fueron sexualmente inmorales, adúlteros, borrachos y estafadores? ¿Y estamos preparados para reconocer que esto es lo que nosotros mismos fuimos, pero ya no somos, y todo por gracia? ¿O solo queremos iglesias de personas ordenadas, individuos bastante aceptables que realmente creen que no necesitan a Jesús? Jesús salva y Jesús transforma. Por la fe no eres lo que eras y podrás volver a decirlo el mes que viene y el año que viene. Amén. ¿Quién te parece que está demasiado hundido en el pecado como para perdón, retomo. ¿Quién, ¿Quién te parece que está demasiado hundido en el pecado como para venir a Cristo? Otra, otra por una transformación divina.
¿Qué parte de tu propia vida se siente demasiado resistente al cambio como para agradar a Cristo? Ora para una transformación. Qué pena, me equivoqué acá, que no veo bien. ¿Qué parte de tu propia vida se siente demasiado resistente al cambio para agradar a Cristo? Ora para una transformación divina. No puedes cambiar a nadie, ni siquiera a ti mismo, pero Cristo es poderoso para hacer lo que tú no puedes. Segunda de Corintios 3:17, de 4 al 6. Amén. Está en mute, pastor, Pastor, buenos se días. escucha. Bueno, amada familia, buenos días, gracias, hermanita Rosdeli. Bueno, Amén. hoy, como todos los días, Dios visita nuestras vidas con su palabra a través de este devocional. Y hoy veremos que Dios nos cambia radicalmente, es decir, desde la raíz. Radical significa desde la raíz, desde lo más profundo de nuestra alma. El cambio, como dice el devocional, empieza de adentro hacia afuera y empieza a reflejarse al mundo. Y la Biblia dice que somos luminares en el mundo. Ninguna persona que se encuentra con Cristo vuelve a ser la misma. Vemos el mismo apóstol Pablo, que fue uno de los ejemplos más radicales y más instantáneos de cambio, que desde el mismo momento le dijo al Señor, ¿qué debo hacer? Lo reconoció como Rey, como Señor. Entonces, todos nosotros somos cambios radicales. El Señor cambia radicalmente nuestra vida, no nos deja iguales. Dios no emparcha vidas, Dios no mejora vidas. Dios no dice esto está bien, esto está mal. No, estamos totalmente muertos en delitos y pecados, lo que llama la depravación total. Es decir, que todo pensamiento, toda acción que nosotros hacemos es de continuo al mal. Como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron. Entonces estábamos en problemas, esa es la mala noticia. La mala noticia era esa. Nos impactamos porque realmente la iglesia de Cristo, todos y cada uno de nosotros éramos ex borrachos, ex adúlteros, todo lo que puede llamarse ex. Éramos lo vil y despreciado. No había nada bueno en nosotros. Leamos entonces el texto base para el devocional. Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni adúlteros, pero ni idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Créame que este texto que vamos hasta el día de hoy va a ser muy esperanzador para todos nosotros y nos va a poner delante de Dios de rodillas, reconociendo que Él es Dios y que su obra es perfecta en todos y con nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de lo que fuimos. Entonces, Pablo inicia con un versículo. ¿No sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, es posible que algunos en Corinto pensaran de que el apóstol Pablo estaba excediendo en la recomendación y establecía un mandamiento sobre las relaciones entre los creyentes pensaban que era excesivo, es decir, ellos creían que venir a Cristo era seguir viviendo iguales. Y dentro de la congregación habían personas que vivían de esa misma manera, aunque decían que eran cristianos. Y ustedes van a encontrar que en la iglesia de Corinto había un hombre un hijo que tenía relaciones sexuales con la esposa del padre. Y la iglesia lo toleraba y lo permitía. Entonces, dentro de la iglesia de Corinto había una cantidad de cosas y personas que decían ser, pero que no eran.
porque realmente el verdadero creyente, el nacido de nuevo, no es la misma persona. No puede seguir viviendo igual. Nosotros no practicamos el pecado. Claro que sí, que hay pecado en nuestra vida. En nosotros mora el viejo hombre, pero nosotros no practicamos el pecado, no planeamos pecar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy a través de la Escritura. ¿Por qué somos nacidos de nuevo? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Cómo nos ve Dios? A pesar de que estemos en esta lucha con ese viejo hombre. Entonces, dice el apóstol Pablo, injustos no era el reino de Dios, porque habla de injustos. La palabra justicia es hablar acerca de vivir de acuerdo a la ley de Dios, vivir de acuerdo a la moral de Dios. El injusto no puede vivir de acuerdo a la moral de Dios, ni quiere ni puede. Estos son aquellos que viven en la práctica habitual y natural de la injusticia, es decir, del pecado. ¿Escucharon eso? Práctica natural e injusticia del pecado. Para otros no es natural pecar. Antes era natural, era nuestra naturaleza. Pecar era para nosotros lo más fácil, es decir, era nuestra forma de vida. Para el creyente no es una forma de vida. Para el creyente ya eso no es. Nosotros aborrecemos todo aquello que amábamos. Ya no nos deleitamos en ese viejo hombre. Ya hay gran dolor en nuestro corazón cuando pecamos contra Dios. Entonces, un injusto es absolutamente contrario a un justo. Esta palabra se usa para referirse a los no salvos. Entonces, no es suficiente con hablar de Cristo. Es necesario vivir a Cristo. ¿Escucharon eso? No es suficiente hablar de Cristo. Es necesario vivir a Cristo. La santidad de vida no es una opción, sino una única forma de vida para nosotros como creyentes. Todo pecado, por simple que parezca, es una ofensa a la obra redentora de Cristo. Y es un precio, perdón, es un desprecio a su amor salvador. Amada familia, todo pecado ha costado la vida del Hijo de Dios y por tanto ha de ser rechazado abiertamente por todos y cada uno de nosotros. Nosotros no podemos permitir el pecado en nuestra vida, tolerarlo, cohabitar con él, que eso pasaba con la iglesia de Pérgamo y de Sardis. Permitían y toleraban, cohabitaban con el pecado. Y se hacía tan normal que también ellos hacían lo mismo. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis? Este verbo de saber, o acaso, está en una pregunta que exige una respuesta afirmativa. Ellos sabían bien lo que les quería recordar. Cada creyente en Corinto y el día de hoy en este devocional conocían bien lo que implica la práctica de llevar una vida de esa manera. El juicio de Dios está sobre aquel hombre o sobre aquella mujer que practica el pecado, que no se sonroja ante él, que no siente dolor. Es decir, esta persona no ha nacido de nuevo. Esta persona, una mujer o un hombre injusto, sigue bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Los creyentes en Corinto sabían lo que significaba, pero lo triste es que no le daban importancia y no se sujetaban a lo que Pablo les estaba enseñando. Pablo tuvo una lucha muy grande con los creyentes de Corinto. Ustedes ven que está primera y segunda de Corinto. No fue fácil esta iglesia, porque esta iglesia era una iglesia, estaba ubicada en un lugar bastante complejo. Corinto era el lugar más perdido de Asia Menor. Estaba el templo de la diosa Venus o la diosa Diana, la diosa del amor, donde había 1000 prostitutas. Y el culto a la diosa Diana era un desenfreno sexual, trago, desorden. Era una locura. En la época de este escrito del apóstol Pablo, la gente tildaba a Corinto de sinónimo de maldad. Y si vamos a ir a corintizar, es decir, vamos a ir a hacer maldad. Allí estaba esa iglesia. Y dentro de la congregación habían personas que habían sido ese tipo de personas. Entonces, perdón, ¿eso qué nos lleva a nosotros? A tener una gran esperanza y ánimo. Que el Señor restaura vidas. El Señor la hace nueva. Lo que éramos ya no somos delante de Dios. Y vamos a ver al final del devocional cuando dice acerca de que somos lavados, justificados. Ya no estamos delante de Dios inmundos.
despreciables por causa del pecado. No, somos amados de Dios, somos hijos de Dios. Entonces la vida cristiana es la consecuencia de un cambio radical que Dios opera en quien ha creído. El apóstol Pablo recuerda a los corintios que estas cosas, es decir, la lista de pecados que aparece en los versículos anteriores, era el modo de vida de algunos de los que ahora eran creyentes en la iglesia de Corinto. Yo creo que si pondríamos en las iglesias, en las diferentes denominaciones o congregaciones, un aviso que dijera, si usted no fue un borracho, si usted no fue un adulto, si usted no fue un abusador, si usted no fue un mentiroso, un ladrón, no puede entrar aquí. La iglesia está compuesta de ex. Todos éramos, pero ya no somos. Y alabado sea el nombre del Señor por eso, porque ya no somos lo que éramos. Ahora somos hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, todo esto nos muestra a Pablo, a los de las Escrituras, que éramos, decir, que nuestra vida era un pozo de aguas negras, como dice la Escritura, hijos de ira, pero Dios interviene en nuestra vida, e interviene de una manera dramática, porque generalmente yo creo que todos los que estamos aquí, congregados virtualmente, si miramos nuestra vida, decimos, gracias Dios por haberme sacado de donde estaba, gracias Dios por haberme rescatado. Por eso no podemos perder de vista de dónde nos sacó el Señor. No olvidemos quiénes éramos y quiénes somos. Como dice la Escritura, al que mucho más se le perdona, mucho más ama. ¿Estás consciente de lo que Dios te perdonó? ¿Estás consciente de donde Dios te sacó? Efesios 2, 1 al 6, vemos el gran pero de Dios, el antes y el después. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, mire que se incluye Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Imagínate, tú y yo estábamos en una cloaca, estamos en lo más profundo del pecado, y Dios nos saca de allí, nos limpia, nos santifica, y nos pone juntamente al lado de Cristo, sentado en lugares celestiales. ¿Crees que eso no es para darle gloria a Dios y estar profundamente agradecidos? Hermano, nuestra salvación es grande, gloriosa y majestuosa, porque proviene de un Dios grande, glorioso y majestuoso. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de la salvación como con temor y con temblor. Por eso es que pisotear la sangre de Cristo, amada familia. Aquel que pisotea la sangre de Cristo ya no tiene más salvación. No importa cuánto evangelio hayan predicado, no importa cuántas veces esté en la iglesia, cuánto hagan en la iglesia. Si nuestra vida es una vida que pisotea la sangre de Cristo, somos hijos de perdición. No hay esperanza para nosotros. Es lo que dice para más adelante Hebreos, cuando dice que aquellos que han degustado del poder de Dios, de ver la gloria de Dios, si pisotean la sangre de Cristo, ya no queda más expectación. Sabemos que los cristianos nacidos de nuevo no pierden la salvación. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de ella con temor y con temblor. ¿Y por qué nos ocupamos? Porque ya somos salvos. Pero una persona que vive perdidamente dice que es salvo, no es salva. No es salva, es una persona que practica el pecado y está dentro de esa lista que leímos ahora y que lo hace deliberadamente. Hermanos, esa persona no se puede llamar hermano, porque no es un hermano de la fe. Y dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el reino de los cielos en el momento presente tiene un carácter espiritual y se manifiesta en la iglesia. Nosotros manifestamos el reino de los cielos se ha acercado.
arrepentidos y convertidos. Pero ¿cómo vamos a predicar arrepentidos y convertidos si nosotros nos arrepentimos ni hemos sido conversos? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo vamos a predicar las tinieblas si somos tinieblas? Es imposible. Entonces los creyentes viven en obediencia voluntaria a Dios como consecuencia del nuevo nacimiento, que transforma y capacita a todos y cada uno de nosotros, siendo antes desobedientes, ahora somos obedientes a Dios y amamos los mandamientos de Dios. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Podemos amar a nuestro prójimo, podemos arrepentirnos. Somos conscientes de nuestra maldad. Entonces, cuando somos atraídos por la gracia de Dios en su elección incondicional para llegar a ser cristianos, no se trata de adoptar una nueva religión, porque creemos que el cristianismo es religión. No se olvide que la religión es todo lo que hace el hombre para agradarle a Dios. El cristianismo es todo lo que Dios hizo para salvarnos. Entonces, no se trata de una nueva religión ni realizar un nuevo intento para mejorar nuestra propia vida. Es un volver a nacer, es decir, como una dice, unas nuevas criaturas. Dios nos traerá de las tinieblas a su luz admirable. Pablo lo dice muy claro en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí hay una gran afirmación, como dice el devocional. Cristo no ofrece soluciones cosméticas, sino cambios radicales, profundos, hasta el punto de que el viejo hombre muere, es decir, deja de existir delante de Dios. Nosotros ya, como éramos antes, ya no existimos delante de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Pablo ya había muerto en la cruz, resucitado con Cristo, y dice: mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, siendo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que toda su vida, de ahí en adelante, el momento que nace de nuevo, todo lo que vive Pablo lo vive a la luz de la Escritura. Lo vive a la luz de la fe y confianza en la obra redentora de Cristo. En Cristo mismo, dice el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo decía: yo soy deudor de la gracia. No tengo cómo pagar lo que Dios hizo por mí. Por eso Pablo decía que el amor de Cristo lo impulsaba, el amor de Cristo constreñía su corazón a vivir para la gloria de Dios. Ya no vivía para él, vivía para aquel que lo salvó. Entonces, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente estamos en Cristo, sucede en nosotros un cambio dramático, empezando por nuestra naturaleza, que produce frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, una nueva vida. El arrepentimiento en griego, la palabra es metanoia, es decir, cambio de manera de pensar, es decir, cambio de manera de vivir, porque somos lo que pensamos. Que nuestros pensamientos no son de continuo al mal, sino de continuo al bien, pero no siempre hacemos las cosas bien. Pero si hay ese profundo deseo de que las cosas las hagamos para la gloria de Dios, y lloramos cuando no es así, y corremos a la cruz de Cristo, y sabemos de que Él es fiel y justo para perdonarnos. Es lo que dice el apóstol Juan: hijitos míos, no pequéis más, pero si alguno de vosotros pecare, abogado para con Dios tenemos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El apóstol Pablo dice que vivimos una vida diferente, nuestra cosmovisión de vida es diferente ante los ojos del Señor. Somos amados de Dios. Cuenta que leemos ahora: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál vida? La de Él. Él es el autor de la vida, Cristo es el autor de la vida. Su vida ha sido puesta en nosotros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces Juan el Bautista nos da un ejemplo de aquellos que pretenden huir de la ira venidera basados en acciones religiosas, creyendo que son cambios cosméticos, que son cambios externos, mas no un corazón contrito y humillado por Dios. Lucas 3:7-14 dice: y decía a la multitud que salían a ser bautizados por él: oh generación de víboras. Está hablando de los fariseos que creían que por venir a bautizarse ya estaban a cuentas con Dios. Dice: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo
de frutos dignos de arrepentimiento. Puede tener buenas obras, pero la pregunta es, ¿serán agradables delante de Dios? ¿Hay un corazón redimido? ¿Será dirigida por el Espíritu de Dios? Dice, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras, de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos si todo lo que hacemos es mal? ¿Qué haremos si toda esta vida está perdida? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijo, Maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También les preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Le está diciendo, eran esto, ahora hagan esto. Pero para poder que eso pase, tiene que cambiar nuestra naturaleza. Por eso es que Jeremías dice, ¿podrá el etíope cambiar su color de piel o el leopardo sus manchas? Es decir, ¿podrá el hombre de color ser blanco o el tigre quitarse las rayas? Hermano, se trata de naturaleza. Se trata de naturaleza. Por eso es que la ley de Dios nos lleva a la cruz de Cristo, a mirar nuestras propias miserias, pero para poder que esas miserias las podamos mirar, Dios tiene que quitar ese velo. Y poder ver nuestra propia condición de pecado. Si eso no pasa, si yo no soy consciente de la seriedad de mi pecado y hacia dónde me lleva el pecado y contra quién he pecado, no podré ver a Cristo como mi Señor y Salvador, porque es imposible que nosotros podamos nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo. En verdad te digo que aparte, o sea, que tienes que nacer de nuevo. Y dice, pero ¿cómo yo hago para entrar dentro de mi madre? Un nacimiento espiritual. Y eso solamente lo hace Dios. Entonces, el devocional dice que esta transformación se inicia con una visión clara de nuestro pecado y nuestra condición delante de Dios. En el momento que Dios quita ese velo, es donde decimos, Señor, ten misericordia de mí. Podemos ver ese monstruo, podemos ver ese tipo de hombre o mujer que somos. Egoístas, soberbios, altivos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, ávaros, codiciosos. Es allí solamente que podemos ver eso. Y eso fue lo que vio el publicano cuando entra al templo, en la parábola del publicano y el fariseo. ¿En qué posición estaba el publicano? Y era un amador del dinero. Era un hombre que amaba más el dinero que Dios. No le importaba cuánto impuesto pudiera cobrar o qué le pudiera quitar a una persona con tal de conseguirlo para él. Recuerde que uno de los apóstoles era publicano, Mateo. Y dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. No tenía nada bueno que ofrecerle al Señor. No tenía sino miserias, pero venía con un corazón contrito y humillado. Por eso es que dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué parecía el fariseo? En su propia justicia. Cimentaba su vida y su salvación en su religión, en sus obras. No se veía como tenía que ser, como Dios lo veía, muerto en delitos y pecados. Él creía que estaba vivo para Dios, creía que todo lo que hacía le era favorable, es decir, que todo era contado en su cuenta. No, todo eso que hacía antes más lo hundía en el juicio de Dios. Y dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Sí vieron? Este hombre tenía una idea totalmente equivocada de lo que él era. Hasta que tú no te veas
culpable de juicio, merecedor del infierno, necesitado la gracia del Señor, la salvación en tu vida no va a florecer, no pasará nada. La salvación da como resultado transformación. Cada uno de nosotros como cristianos somos evidencia con nuestra vida de que ya no vivimos como vivíamos antes, sino que Cristo vive en nosotros y el mundo lee nuestras vidas. El mundo lee nuestras vidas. ¿Cuál es vida? La vida de Cristo. La pregunta es, ¿qué leen? ¿Qué leen en ti todos los días? ¿Qué leen en mí todos los días en el trabajo, en la universidad, en la misma iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con los vecinos? Segunda de Corintios 3, del 1 al 3 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto de que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, de un corazón de carne. Bueno, esas cartas somos nosotros. Dios envía una carta por medio de nosotros al mundo. Somos cartas leídas. Porque son cartas escritas con la sangre de Cristo en cada corazón. ¿En qué corazón? Nacido de nuevo. Un nuevo corazón. Eso es lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire, aquí está hablando de lo que está haciendo el devocional. Nos limpiará de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos. Es un limpiar con agua, con el evangelio. Dios transforma nuestras vidas. Y eso es lo que hace el evangelio. Limpia nuestra vida cada vez que nos ensuciamos. Y tiene que haber mucha tristeza cada vez que nos ensuciemos. Porque no podemos pretender ser como la iglesia en Romanos, la carta cuando dice, entonces donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces pequemos más para que sobreabunde más la gracia. No, se trata de eso. La gracia nos lleva a arrepentirnos, la gracia nos lleva a sentir dolor por nuestro pecado y a no querer volver a hacerlo. Y abandonar ese pecado, rechazarlo con todas nuestras fuerzas, apartarnos de él, que se llama santificación, que eso también ya lo está haciendo Dios en nosotros. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando usted lee esto, ¿quién está haciendo todo? Dios. Se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Y esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Usted no sabe esto. Eres un escriba, eres un intérprete de la ley, eres un fariseo y no sabes esto. Cristo es suficiente y su glorioso evangelio es poder de Dios para llevarnos cada día conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no se trata de nosotros, es Dios en nosotros, esperanza de gloria. Dios mismo está involucrado en nuestra salvación. Eso fue lo que leímos en Ezequiel 36. Dice, os limpiaré, os quitaré, os pondré. Es Dios el que está haciendo la obra, no somos nosotros. Él está involucrado en nuestra salvación. Es lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios mismo, el autor de la vida, el creador del universo, el todopoderoso, está haciendo una obra en ti. Somos obras maestras en las manos de Dios, porque éramos antes todo lo que leímos ahora. Ahora somos hijos del Dios viviente. ¿Quiénes éramos? Y ahora ¿quiénes somos? ¿Qué eran algunos? Dice que éramos idólatras, fornicarios, adúlteros, maldicientes, bueno, todo lo que leímos ahora. Dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Mire que todos están pasados, lavados, santificados, justificados. Él nos lavó de todo pecado, nos limpia de todo pecado, no de algunos. Santificados, estamos siendo separados, apartados. Dios nos apartó de las tinieblas y nos llevó a su reino, al reino de su Hijo amado. Por eso es que primera Pedro dice, mas vosotros sois ¿qué?
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo estás anunciando? ¿Cómo estamos anunciando las virtudes de Dios? Una misma vida es imposible. Por eso es que el Evangelio, la gente debe leerlo en nuestras vidas, en esa vida nueva. Entonces Pablo le recuerda que la primera acción de la salvación consistió en el lavamiento espiritual, utilizando la metáfora que se refiere con ella a la limpieza que el hombre recibe por aplicación de la operación salvadora de Cristo que realizó en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. El pecado y sus secuelas, imborrables para el hombre, quedan definitivamente retirados de la experiencia del salvo. ¿Se acuerdan lo que dice Colosenses? El acta de decretos que nos era contraria, Cristo la quitó clavándola en su cruz. No debemos nada, todo ha sido pagado. Estamos limpios delante de Dios. El lavamiento del pecado no es una experiencia posterior, sino instantánea al ejercicio de la fe. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, el Señor nos limpia todo pecado. Perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Qué glorioso es la salvación del Señor. Y de ahí en adelante, ese corazón limpio permite al creyente acercarse a Dios y estar en comunión con Él, siendo la única forma de hacerlo. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, es decir, nosotros. En nosotros mora Dios porque nos ha limpiado. Él limpió nuestra casa. Él vive en nuestra casa, en nuestro corazón. Y delante de Dios estamos limpios. Por eso tenemos que arrepentirnos todos los días. Y venimos a Él. Ya nuestro cuerpo está limpio, pero los pies se ensucian al caminar. Eso es lo que Jesús les enseña en el aposento alto en Juan capítulo 13. Cuando Pedro le dice, si no tengo parte contigo, pues báñame todo. Él dice, no, esto ya está limpio. Solamente que sus pies están sucios. Eso es lo que nos pasa en ese caminar. En nuestra vida nos vamos a ensuciar los pies, pero cada vez que nos ensuciamos nos sentimos incómodos. No quedamos cómodos con la suciedad de nuestros pies. Automáticamente vamos a la cruz de Cristo. Y el Señor nos limpia de todo pecado. Limpios, santificados en Cristo, el pecador antes, alejado de Dios y de su gloria, tiene libre acceso a su presencia. La limpieza que Dios ejerce, el que cree, tiene que ver con una vida de santificación que se mantiene en la limpieza espiritual. Eso es lo que nos pasa. Es radicalmente transformado. No es en algunas áreas de nuestra vida, o en cierto tiempo. Se trata de una manera de vivir totalmente diferente. Sabemos de que ya no practicamos el pecado. Y cuando eso pasa, gritamos, miserable de mí, ¿quién me lleva a este cuerpo de muerte? Corremos al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro cuando estamos siendo tentados. Y cuando caemos, pues la mano del Señor estará allí para levantar. Eso es lo que nos dice Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor está contigo en tus luchas. Tú y yo no estamos solos en este caminar, amada familia. El Señor nos ha limpiado, nos ha lavado de todas las inmundicias. Delante de Dios nos presenta limpios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado sin mancha delante de Él. Estamos sin mancha delante de Dios. Desde la eternidad ya estamos sin mancha y no hemos nacido. Gloria a Dios por eso, que el Señor está haciendo una obra perfecta. Hizo una obra en nosotros perfecta desde la eternidad pasada. Es por eso que dice Hebreos 4:14-16, por tanto, es decir, porque nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está delante de Dios, que murió por nuestros pecados, que nos representa delante de Dios, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, retengamos lo que hemos creído, porque el enemigo ha que robarnos lo que hemos creído, que ya somos limpios, que somos justificados, que somos glorificados.
Pero Él te va a decir, mira la inmundicia que tienes en tu vida, mira este pecado. ¿Qué hacen muchos? Usan la vergüenza y salen corriendo y se esconden de Dios. No te escondas de Dios. Corre a Dios, corre al trono de la gracia. No permitas que la vergüenza del pecado cuando pecas te haga esconder de Dios porque Dios ya te perdonó, Dios ya te amó, ya te justificó, ya te glorificó. Corre a Él y abrázate a la gracia y Señor, ten misericordia de mí. Y luego el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado según toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Es decir, si hemos pecado, el Señor nos perdona y hallar gracia en oportuno socorro cuando somos tentados. Amada familia, este era el devocional del día de hoy. Ruego al Señor que podamos comprender la grandeza, la salvación, la grandeza de lo que Dios está haciendo en todos y cada uno de nosotros.